Onda Cero Podcast presenta Retornados, temporada 2, escrita y dirigida por Julio Rojas. Le están medicando. Almeida ha tenido una subida de tensión. Los médicos quieren suspender el interrogatorio. ¿Entonces? Debemos esperar. ¿Quieres un café? Sí, gracias. ¿Qué opinas? Nuria, tú eres la experta. Ese hombre ha estado más de 400 días en el espacio. ¿Sabes algo del efecto perspectiva? Sí, es la noción de trascendencia con la que vuelven todos los que van al espacio. Te cambia la perspectiva que tienes sobre el mundo, sobre la humanidad. Eres un astronauta. Te alejas de la Tierra y la ves, como decía Carl Sagan, como un insignificante punto azul pálido. Un insignificante punto azul pálido, pero es el tuyo, Gastón. El de todos nosotros. Entonces comprendes que todos los conflictos que tenemos son banales y que lo que importa es mantener viva esa esfera. Sientes que todas las formas de vida están conectadas. Crees entender más cosas que antes. Cambia tu consciencia. Así que no me sorprende nada cuando Almeida dice que alguien es la mensajera y que tiene un mensaje de paz o de unión para la humanidad o alguna cosa así. Gastón, los que nos contactaron, esa mujer de la agencia, Amparo, saben que tú... No me hubieran dejado participar. Y hubieran tenido razón. ¿Piensas delatarme? Solo digo que no sé si será bueno para ti escuchar qué pasó allí. Perderás la objetividad. Estás demasiado comprometido emocionalmente. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vas a delatarme? Por supuesto que no. ¿Cómo has conseguido que te llamaran? Un amigo de la NASA me habló del aterrizaje hace unas 7 horas y moví un par de contactos. ¿Y no has tenido nada que ver con que me llamaran a mí? ¿Sabes que no? Eso fue... Sí, claro. El azar. Yo... No empecemos. Nada de eso ahora. No se te ocurra pedir perdón ni ninguna de esas idioteces. No somos ese tipo de personas. ¿Y qué tipo de personas somos, Nuria? Adultos. Somos adultos. ¿Crees que ella... que Ana sintió ese efecto perspectiva? No lo sé, Gastón. Pero sí estoy segura de algo. Ana estuvo bien. Estuvo feliz. Hasta el final. Almeida está mejor. Apenas se estabilice, continuamos. ¿Cómo le han visto? Comenzó bien. Estuvo bastante lúcido, pero luego ha empezado a desvariar. Entiendo. Nuestro equipo ya está trabajando. Perdón por lo apresurado y poco claro que está todo, pero comprenderán... En su delirio, Almeida teme que Prima y las agencias, pero sobre todo Prima, le silencien. Bueno, ellos querrán saber por qué ha fracasado una operación de rescate de 3.000 millones de euros. En fin, discúlpenme que ni siquiera me ha dado tiempo a presentarles. No tiene ninguna importancia. Nuria Wells tiene un doctorado en comportamientos en ambientes no terrestres del Centro de Astrobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Gastón Laconte es ingeniero de la División de Astronáutica y Diseño Aeroespacial de la ESA. Fue uno de los 130 especialistas que participaron en el diseño de la colonia y aunque él no lo reconocerá, Gastón es el creador de los planos originales. Bueno, no es exactamente tan así. Ya lo creo. Conoce perfectamente su estructura y funcionamiento. Vaya, veo que saben el uno del otro más de lo que yo creía. La verdad es que el mundo de los científicos no es tan grande como parece. ¿Cómo se encuentra? El doctor Almeida insiste en seguir. Ahora está estabilizado, pero no sabemos cuánto tiempo permanecerá consciente. De acuerdo. Entren.
Recuerden que para cualquier cosa el equipo médico estará pendiente. Suerte. Doctor Almeida, ¿se encuentra mejor? Doctor Almeida. Sí. Aquí estoy. Todavía. Si necesitan cualquier cosa, llámenme. Por supuesto. Estaba recordando. ¿Sabe lo más bello que tiene Marte? Los atardeceres. Rojo y azul. Y a veces, si hay una tormenta a lo lejos y la atmósfera se llena de óxido de hierro, no se imaginan lo que es eso. Ocres, rojos, amarillos intensos y azul. Pero un azul como nunca he visto en la Tierra. Es como estar dentro de un cuadro de Turner. Hay uno que se llama El último viaje del temerario, con esos colores, solo que allí, en vez del viejo barco, teníamos 3 grandes cohetes caídos. Los cohetes que chocaron el día de la primera tragedia. De las infinitas tragedias, de la espiral de tragedias. ¿Le molesta si continuamos grabando? No, para eso están aquí. Doctor Almeida, nos gustaría, si es posible, comenzar desde un poco antes para entenderlo todo mejor. De acuerdo. ¿Podría hablarnos de la tripulación? ¿Cuántas personas integraban el equipo? 12. Entre tripulantes, técnicos y científicos. ¿Cuál era la misión? El objetivo principal era encontrar los 113 cadáveres que quedaron en la colonia y traerlos de vuelta a la Tierra. También teníamos instrucciones expresas de registrar el lugar de los acontecimientos, hacer una especie de análisis forense de lo que había sucedido en la colonia y tomar muchos registros fotográficos. ¿Y qué planes había para la colonia? Teníamos que evaluar el estado de las instalaciones, traer de regreso a Phobos y Deimos las inteligencias artificiales y dejar todo funcionando para la recepción de los nuevos colonos. ¿Nuevos colonos? Sí, el nuevo grupo de colonos. La instalación necesitaba ser reparada y preparada para la recepción de 100 nuevos habitantes. Se suponía que llegarían en el siguiente verano boreal. 20 semanas de trabajo para dejar todo a punto. Después de que nuestro equipo de HVVT, nuestra gente de verificación humana y rescate, volviera a la Tierra, comenzaría el nuevo intento de creación de una colonia. Una idea horrorosa, pero uno toma decisiones de acuerdo a la información que maneja. Y en ese momento, a todos nos pareció una buena idea. A ver si lo entiendo bien. ¿Quiere decir que no solamente iban a recoger los cadáveres, sino que también tenían que preparar todo para un segundo grupo de colonos? Sin saber si... Si preparábamos todo para una nueva catástrofe. ¿Cuál es la posibilidad de que un rayo caiga 2 veces sobre el mismo lugar? Pues sucedió. En el espacio todo es posible. En fin, sabíamos que nuestra misión no generaba mucho apoyo en la opinión pública. Durante los preparativos estalló el escándalo de los retornados. Los buitres. Así nos llamaban. Éramos conscientes de lo que se decía de nosotros. Los carroñeros. Todos sabíamos que no éramos la expedición estrella. No tuvimos la cobertura de prensa de los primeros colonos, no. Lo nuestro era un viaje incómodo para todos. La presión de los familiares era enorme. Éramos realmente unos buitres. Íbamos a un viaje de más de 200 millones de kilómetros para limpiar, recoger cadáveres y dejar todo preparado para un nuevo grupo de colonos. Éramos el personal de limpieza. Tome, aquí tiene agua. Gracias. ¿Qué les contaron sobre los colonos? Nos dieron sus cintas, las grabaciones y las bitácoras que tenían de ellos antes de su viaje. Se supone que nos servirían para entender bien a quiénes íbamos a traer de vuelta. Aunque nos acompañaría un psicólogo, también nos hicieron un entrenamiento rápido para poder darnos apoyo entre nosotros mismos frente a lo que encontraríamos allí arriba.
Se contaban muchas historias sobre lo que había pasado en Mars 3 y se había intentado evitar que nuestra tripulación cayera en especulaciones. Por supuesto, nos informaron de los supuestos objetos encontrados, de la euforia y el pánico que suscitaron, de cómo algunos, como en una conspiración milenarista, interpretaron que era la señal de un inminente fin del mundo. ¿Y le dieron algún crédito a todo eso? No. Además, el control de tierra nos mantuvo elegantemente desinformados para no bajar la moral. Pero la verdad es que nuestra moral estuvo baja desde que subimos a la nave. Una de las tripulantes, Melinda Allison, la mecánica jefe, iba a buscar a su hermano muerto. Así que, como supondrá, no era un viaje cualquiera. No íbamos acompañados de la épica que suele tener una misión espacial. Íbamos a limpiar un error. Justo la semana en la que salimos, 19 premios Nobel declararon que no había que hacer ese viaje, que había que empezar a repensar la arqueología y la historia, y que no había que descartar la posibilidad de que antepasados desconocidos nuestros ya hubieran estado antes en Marte y que hubieran fracasado una y otra vez. La gente se aferró a esa pseudoteoría, y no solo eso. Grupos religiosos ultraconservadores comenzaron a decir que la Tierra era el centro del universo, el único planeta que tenía vida, y que por lo tanto era un pecado intentar buscarla en otra parte. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Aún siguen creyéndolo? No. Después de la tragedia de Ushuaia, otros premios Nobel y parte de la comunidad científica escribieron un documento rechazando la teoría de las extinciones cíclicas por pseudocientífica. Han pasado muchas cosas este año, doctor Almeida. ¿Y sobre la regulación de la inteligencia artificial? Recuerdo que antes de irme se estaba discutiendo si... Se aprobó. Por ley, ninguna IA puede superar el conocimiento humano ni puede automejorarse. Todas tienen un freno que las anula si superan un CI, un coeficiente de inteligencia de 130. Eso es importante. Volvamos a Marte. Decía que la tripulación, su ánimo, su estado psicológico, era muy inestable. Sí. La tripulación estaba abatida. Pero lo único que nos llenaba de esperanza era la certeza de que éramos un eslabón en la cadena de la futura migración humana. Sabíamos que Marte era nuestro futuro. Los exoplanetas eran nuestro futuro. La Tierra no podía ser el único oasis de vida en el universo. Para nosotros, eso era tan absurdo como creer que la Tierra es plana. Por eso, para combatir la ignorancia, era importante establecer las bases de lo que realmente había sucedido en la colonia. Derribar todos los mitos alrededor de eso. Debíamos obtener las grabaciones, recuperar los cuerpos y, de una vez por todas, derrumbar el mito de la espiral, de que habían encontrado cosas extrañas y muerte. Aaron Forbes y Prima estaban dispuestos a seguir adelante, dejando atrás la superstición y el miedo. Y yo en ese momento les creía. Y creo que la tripulación también confiaba en ellos. Hablemos del momento en el que despertaron de la estasis, de ese estado de suspensión. Era la bitácora del día 160, a 4.800.000 kilómetros de Marte. Despertaron. ¿Y entonces qué pasó? La tripulación tuvo un despertar duro, con vómitos, vértigo. Algunos experimentaron también amnesia. Tardamos un par de días en recuperarnos. Nos ayudó ver las fotos de nuestros familiares en el teléfono y jugar a Memoriza. Yo envié a la base los reportes médicos y mencioné que la teniente Kusuma no se había recuperado bien del viaje, de la fase de estasis, por lo que tuve que darle un cóctel de medicamentos. Pero nada fuera de lo normal. Ese día celebramos el cumpleaños de Laurent, el psicólogo del grupo. Estábamos ahí y de pronto, creo que fue Allison quien nos llamó, casi a gritos, al otro extremo de la nave. A través de la portilla de proa, se presentaba de forma magnífica el planeta rojo, solemne y silencioso. Es extraño porque, aunque es un desierto conmovedor. Lo observamos en silencio,
Allí estaba, como si nos esperara, rojo, solitario. Sentí una emoción extraña, indefinible. Nostalgia, como si no fuera la primera vez que lo veía. Sé que sonará absurdo, pero me sentí como si estuviera volviendo a casa. Pero esa casa ya no era igual. Como cuando alguien vuelve a la casa donde se crió, a su casa de niño, años después. ¿Almeida? Perdón, estaba... En la contemplación de Marte. Estábamos casi llegando y el comandante Lars Petersen recordó a su abuelo, que era un zapatero de un pequeño pueblo de Copenhague. Cuando era niño, una vez le dijo: hago zapatos para que la gente mantenga los pies en la tierra y sueñe con las estrellas. Eso nos dejó reflexionando en silencio. El espacio, las estrellas, Marte. Por mucho tiempo fueron sueños para la humanidad. Era mirar arriba, hacia el cielo, soñando, preguntándonos si alguna vez sabríamos qué había allí arriba. ¿Cuántos zapateros en la historia de la humanidad fueron necesarios para que nosotros estuviéramos ahí? ¿Cuánta gente soñó con explorar fuera de nuestra tierra? Miles de sueños y de trabajos que alimentaban una misma pregunta en común: ¿quiénes somos y qué hay más allá? Entonces, siempre mirando a Marte, Loran recitó el comienzo del libro Crónicas Marcianas. Y todos nos quedamos en silencio, conmovidos. ¿Habrá habido vida antes en Marte? Seres inteligentes y civilizados que, mirando hacia arriba, también se preguntaban si había vida en algún otro planeta. ¿Algún fabricante de calzado marciano? ¿Dónde están? ¿Lograron encontrar lo que alimentaba sus sueños? ¿Se fueron? ¿Murieron? ¿Nos vigilan? ¿Qué pasó después? Todo continuó perfecto. Era como si Marte hubiera dispuesto todo para facilitarnos la llegada. Hasta que llegó el momento de estabilizar la órbita y preparar el descenso. Eso fue en Sol 2175. La Orfeo quedó orbitando. Nosotros nos preparamos y pasamos al Mars Lander 1, o para nosotros Landy, nuestra nave, la que nos llevaría después de 7 terroríficos minutos a la superficie de Marte. 7 minutos, quizá la parte más crítica. La entrada en la atmósfera, la desaceleración con el uso de un escudo térmico y retropropulsores, y finalmente el aterrizaje. ¿Quién se quedaría orbitando en la nave principal? Nadie. ¿Nadie? La operación estaba diseñada para el descenso de la tripulación completa. La inteligencia artificial de Orfeo mantendría orbitando nuestra casa mientras íbamos de paseo. Ya habíamos enviado los materiales en descensos controlados. En caso de que la colonia hubiera tenido daño estructural o su integridad estuviera comprometida, tendríamos materiales para la reparación. Pero, aunque los satélites no mostraban daños estructurales y las sondas tampoco indicaban que se había roto la integridad, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Claro que no lo sabíamos. Nadie podía saberlo. ¿Cómo fue el descenso? Violento, pero lo conseguimos. Llegamos a unos 600 metros de la entrada sur. Después de evaluar el estado de Landy, estuvimos listos para salir. Uno a uno fuimos bajando la escalerilla y tocamos Marte. Recuerdo que cuando pude ver a mi alrededor, Marte se presentó esplendoroso. Me sentí privilegiado por estar ahí. Habíamos llegado a Marte. Después de 168 días de viaje, habíamos llegado al planeta rojo. ¿No hubo ningún tipo de incidente en el descenso? No, al contrario. Allison, Loran y Maggie, la botánica, se fueron a llorar. Había mucha emoción. Después de descargar los equipos de transporte, anclamos a Landy con soportes y tirantes para evitar que las fuertes tormentas del planeta la hicieran volcar. Después, comenzamos a acercarnos a la colonia. La magnífica, rosa y brillante colonia. La observábamos a lo lejos. Era imposible no verla. Subimos a los rovers y avanzamos hacia la instalación. Tardamos unos 20 minutos en llegar. La colonia estaba más lejos de lo que parecía.
Y comprendimos que era mucho más grande de lo que pensábamos. Por supuesto que la habíamos estudiado y sabíamos cómo era, pero verla y como un animal dormido sobre la arena era algo portentoso. Alguien dijo que le recordaba a la Opera House de Sydney, con esas formas como velas curvas. Parecía una rosa tendida sobre el desierto. Finalmente llegamos. Salimos de los rovers y contemplamos el exterior de la colonia y sus grandes ventanales de polímeros antirradiación. Ningún ojo humano la había visto desde hacía más de un año. Nadie hablaba. Un extraño sobrecogimiento nos invadió a todos. Era como volver a visitar un sitio sagrado donde hubo sangre en lugar de sueños cumplidos. La última vez que alguien estuvo vivo ahí fue durante la conjunción de Sol 1455. Era bello, pero inquietante y mortal. Pensé en los colonos. El silencio del paisaje solo pudo haber aumentado el horror de sentirse desvalidos frente a lo desconocido. No podía dejar de pensar en ellos y en ese día, el día rojo. Casi podía escuchar los gritos de esos pobres jóvenes. Sentí que mi estómago se comprimía. Un escalofrío recorrió mi columna. No había vida en ese planeta ni en la colonia. Estábamos bajando al mundo de los muertos. Gastón, ¿quieres que siga yo? Gastón. Estoy bien. Pero sí, mejor sigue tú. ¿Se encuentra bien? Tome más agua. ¿Necesita que llamemos a alguien? Tiene el agua a su lado, doctor Almeida. Sí. Gracias. Usted nos dice si necesita que paremos en algún momento. Nos habíamos quedado en que habían descendido. Bajamos, caminamos y accedimos a la colonia por el ala sur. En el área norte podíamos observar los restos de los cohetes, el colapso del puente y 3 gigantes tumbados cubiertos de polvo. Un espectáculo aterrador que enfatizaba algo que yo siempre había pensado. No era que el espacio fuera cruel con los humanos, sino que simplemente no los percibe. Maneja otros tiempos. No está diseñado para la vida. Ferreira, el jefe de los técnicos, destapó las compuertas y entramos a la sala de descompresión. Eran las 14:44 horas del día de Halloween en la Tierra. Bromeamos con eso. Para calmar los ánimos, decíamos que si veíamos a un marciano no nos asustáramos. Que solo debíamos darles dulces. La verdad es que estábamos aterrados. Sellamos la compuerta. Los niveles de oxígeno se restablecieron, pero aún así seguimos con los cascos hasta que terminamos de analizar exactamente la concentración de los gases. Abrimos la compuerta interna. Avanzamos por los pasillos. Era la primera vez que alguien caminaba por ahí desde que ocurrió la tragedia. Después sucedió algo que les parecerá absurdo, pero que sabíamos que teníamos que hacer. Un ritual de purificación. Lo hizo Márquez, un técnico de la nave, que es originario de un pueblo mexicano, del que siempre recuerdo su nombre porque nos solía hablar de él. Mixquic. Allí la cultura a los muertos es muy importante. Él era muy católico y preparó un ritual para pedir permiso a los colonos fallecidos. Hicimos algunas oraciones y pedimos ese permiso. Si alguien creía en la existencia del alma humana, era un lugar donde habitaban los espíritus de unos jóvenes fuera de casa. Todos, sin excepción, estuvimos de acuerdo en hacer el ritual. Después de eso, entramos. Soy alguien que ha vivido mucho y conozco bien el espacio. Estuve en la Estación Espacial Internacional durante 6 meses. Antes, fui jefe científico en la Scott Amundsen, en el Polo Sur, y pasé 2 inviernos antárticos. También he estado como observador en zonas de guerra. Quiero decir con eso que no soy alguien que se impresiona fácilmente.
Pero nada me podría haber preparado para enfrentarme a lo que encontré al entrar en la colonia. Nuria, Gastón, ¿creen en los fantasmas? Pues yo no. No creo. Soy un científico y de pronto, cuando llegamos al centro de la colonia, sentí que la ciencia y el tejido de la realidad se habían derrumbado. Onda Cero Podcast. Onda Cero Podcast. Descubre nuestro catálogo completo en la web y la app de Onda Cero.